나도 나한테 아마 남을에게 선물이야. 음, 다시 왜 섬지? Quiero saludaros a todos. 섬지 좋아하는 섭지도 안에 나도 이제 망고 야쇼치미 다 소주 니나 주지버티 개대요래. Hoy hemos llegado al día onceavo, al 11º. 마도스 다 소주 제백이 가져다 거라 에 대제스나도 소주 제단으로 들다요 뉴스안에 하는 바지 그도 담보데 마도베 그도 니버디 Viendo cómo ha evolucionado esta enseñanza, creo que en realidad pues solo he llegado al primer concilio, y básicamente no podremos continuar al segundo concilio, no nos dará tiempo. De hecho, la enseñanza terminará cuando culminemos en las enseñanzas del primer concilio. Puede ser que acabemos antes del día 11. En cualquier caso, sí que tendremos la puya de Shakyamuni el día número 11. Todavía tengo que prepararme para la puya del número 11, del día 11. Y es difícil para mí trabajar en las preparaciones de las enseñanzas y también preparar la puya. Es difícil para mí hacer las dos cosas a la vez. Ahora paso la mayor parte de mi tiempo preparando las enseñanzas, y cuando tenga algo de tiempo libre, pues quiero revisar el texto de la puya. Y ha sido difícil para mí. No cambiaremos el día de la puya, pero en cuanto a las enseñanzas, continuaremos hasta que termine el recuento del primer concilio, y cuando lo terminemos será el final de las enseñanzas, aunque sea un poco antes. El otro día hablé de las distintas fuentes para el primer concilio, en el Kangyo y en el Tengyur, y lo dividimos en dos grupos, que básicamente es una forma de describirlo y otra forma de describirlo. Prácticamente ya hemos terminado el primer recuento, el primer relato de este primer concilio. Básicamente nos falta es la conclusión. Como había dicho, ¿no? Primero nos falta ver esto, de que Ananda enseña el Dharma-shana, y esto se enseña en el Vinaya en 5 partes. Luego está estas sirvientas que ofrecen hábitos a Ananda. Pero antes de esto está toda esta discusión de cómo se subyugó a Chana. Y después de esto, las señoritas del rey de Udayana le ofrecieron hábitos del Dharma a Ananda. Realmente con esto de la subyugación de Chana completaremos el primer relato del concilio. Aquí el erudito indio S.R. Goyal dice que el resultado más importante, o uno de los puntos más importantes del primer concilio, uno de los puntos más importantes, fue una decisión en cuanto al cochero o el auriga del Buda Chana. Cuando el Buda huyó de su casa para volverse un renunciante, el que le ayudó a preparar el caballo y todo esto fue Chana. Chana era su cochero también cuando iba por la ciudad. Era una persona muy dura, muy
una persona muy difícil. Siempre causaba dificultades a los miembros de la sangha, les hablaba mal a los miembros de la sangha. Es decir, Chana posteriormente se hizo monje y fue un discípulo de Buda que causaba dificultades. Y después de que el Buda pasase al nirvana, tenían que castigar a Chana. Y es el castigo, no cualquier castigo, sino el castigo más alto, que se llamaba la pena de Brahma. Habían decidido que tenían que imponerle esta pena de Brahma a Chana, puesto que él se había convertido en un bhikshu, pero tenía un carácter muy difícil. Menospreciaba a todos los miembros de la sangha, ya fuesen mejores o peores, más fuertes o débiles, altos y bajos. Era muy orgulloso. Y por esto era necesario castigarlo y le decidieron imponer la pena más alta. Después de que le impusiesen esa pena de Brahma, que era la pena más alta, lo que ocurrió es que no se le permitía participar en ninguna de las actividades de la sangha, en ninguno de los programas de la sangha. Esto es una pena muy severa. Y él reconoció, esto le permitió reconocer sus defectos y sus ofensas, y así se arrepintió de corazón y al final obtuvo el nivel de Arhat. Y el erudito indio, S.R. Goyal, dice que en realidad esto fue uno de los resultados más importantes del primer concilio. Cuando miramos este tema en relación a Chana, según como aparece en la traducción tibetana del Mula Sarvastivada, se menciona aquí en los puntos más finos de la disciplina. Y lo que dice en este texto es que cuando el Buda se acercaba al pasar al nirvana, Ananda se dirigió hacia el Buda y le dijo: el venerable Chana es muy malhumorado, se comporta muy mal, es muy obstinado y tiene mucha ira. Siempre maltrata a cualquier bhikshu que se encuentre. Y entonces le dijo a Ananda: después de que el Bhagavan haya fallecido, ¿qué debemos hacer? Es decir, nosotros no podemos lidiar con él, así que Buda, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y el Buda le dijo a Ananda: después de que haya pasado de aquí, castiga al Bhikshu Chana con la pena de Brahma. La pena de Brahma quiere decir la pena más alta o el castigo más alto. Y después de haberlo castigado de esta manera, él se cansará del mundo. Él dirá: oh, esto no ha estado bien que me hayan castigado así. Hemos de hacer que se entristezca y se canse. Y después de esto, haz que reciba instrucción de Katyayana. Y esto es lo que está escrito en la traducción tibetana. Pero en la traducción china de el Mula Sarvastivada, en los puntos más detallados de la disciplina, todo concuerda, excepto que no dice que él tiene que recibir instrucciones de Katyayana. Sí dice que hay que imponerle la pena de Brahma y que eso le producirá cansancio con el mundo. Y una vez se sienta cansancio por el mundo, se le podrá permitir volver a la sangha tal como antes. Pero en el Vinaya Mula Sarvastivada no explica con claridad cómo se le impartió este castigo a Chana. Así que a continuación quiero hablar de cómo se describe esto en el Vinaya en 5 partes de la escuela Mahāsāsaka y también cómo se describe en los relatos de la escuela Theravada. Describiré las historias en estas 2 fuentes que dicen que Ananda fue el que domó al Bhikshu Chana.
Comenzaré con la enseñanza según el Vinaya en 5 partes de la escuela Mahisasaka. Una vez en Kausambi, es una ciudad de la India, estaba el Bhikshu Chana, él vivía ahí, y siempre se enfadaba con la sangha. Y nadie se salvaba, siempre le causaba problemas para todos, siempre abusaba de todos. Y se enfadó tanto con la sangha que la comunidad de la sangha no era capaz de permanecer en paz de manera pasible. Entre los miembros de la sangha, uno de ellos, un bhikshu, fue a donde se encontraba Mahakashapa y le dijo: a ver, este Bhikshusana no nos deja tranquilos, siempre nos está causando dificultades, y le explicó con gran detalle todos los eventos. Y cuando Mahakashapa escuchó esto, pues llamó a Nanda, porque claro, cuando hay un problema llaman a Nanda, ¿no? Si hay algún problema, alguna dificultad, pues llamamos a Nanda para que Nanda se encargue de ello. Así que llamó a Nanda y le dijo a Nanda: mira, tienes que ir a Kausambi y cuando llegues ahí, tienes que castigar a este Bhikshusana con las palabras del Buda, con las palabras de la Sangha y con la pena de Brahma, que en sánscrito se llama Brahmadanda. Ananda aceptó la responsabilidad de esta tarea asignada por Mahakashapa y se fue con 500 bhikshus. A ver, de nuevo, no sé si eran 500, pero bueno, eran muchos bhikshus. Y cuando Shana se enteró de que Ananda venía con 500 bhikshus, inmediatamente salió a recibir a Ananda. Y le dijo: oh, Ananda, ¿por qué has venido aquí hoy? No has venido a ponerme las cosas difíciles, ¿verdad? Y Ananda dijo: no, no, yo no vengo a dificultar las cosas, he venido a ayudarte. Y Shana le preguntó: ¿y cómo me vas a ayudar? Y Ananda dijo: voy a castigarte con las palabras de Buda, las palabras de la Sangha y la pena de Brahma, tal como me instruyó el Buda y como me instruyó Mahakashapa. Y Shana nunca había oído acerca de esta pena de Brahma o acerca de este castigo de Brahma. Y Ananda respondió: la pena de Brahma es una penalidad muy severa, un castigo muy severo, puesto que una vez hayas recibido ese castigo, ningún bhikshu, ninguna bhikshuni, ni los laicos o las laicas podrán tener ninguna conexión contigo, ni siquiera te podrán hablar. Incluso aunque te acerques a ellos, ellos no tienen permitido hablarte. Así que este castigo donde la Sangha no tiene permitido hablarte se llama la pena de Brahma. Cuando Shana escuchó esto, pues se sintió muy fatigado, muy abatido, se derrumbó en el suelo y le dijo a Nanda: esta pena tan severa no es lo mismo que matarme, nadie me va a hablar, para eso mejor me matas, ¿no? ¿No es lo mismo? Le dijo esto a Nanda y Ananda le respondió: no te preocupes. El Buda en el pasado me dijo que alcanzarías la realización a través de mí. Así que el Buda hizo esa predicción. Y por esto, no te preocupes, levántate y te enseñaré el Dharma. Shana se levantó y Ananda le enseñó el Dharma. Ananda le enseñó muchas enseñanzas del Dharma maravillosas a Shana. Le explicó lo que es la virtud, lo que es la no virtud, lo que es correcto, lo que es incorrecto,
cómo debía liberarse de los oscurecimientos y de las manchas y lograr el ojo inmaculado del Dharma, que no tiene confusión respecto al Dharma. Cuando le enseñó esto, el Bhikshu Shana obtuvo el estado de Arhat, y así se describe en el Vinaya en 5 partes. Ahora bien, de acuerdo con el Kantaka de la tradición Theravada, el relato del evento acerca de Shana es más elaborado que en el Vinaya en 5 partes, es más largo. Ahora, en ese momento, este es otro relato, ¿no? Otra manera de contar la historia. Lo que Ananda le dijo a los otros bhikshus es que antes de que el Buda pasase al Nirvana, me dijo, Ananda, voy a pasar al Nirvana, y una vez haya pasado al Nirvana, la Sangha debería unirse, reunirse e imponerle la pena de Brahma a Shana. Y así que le informó a la Sangha al respecto, y los miembros más antiguos dijeron, ellos nunca habían escuchado hablar de esta pena de Brahma, así que le preguntaron, ¿qué es esta pena de Brahma? Le preguntaste al Buda, ¿qué es la pena de Brahma? Y Ananda dijo, sí que le pregunté qué es la pena de Brahma. Y cuando le pregunté, la respuesta del Buda fue que la pena de Brahma es que cuando Shana le habla a los bhikshus no pueden responderle, no pueden hablarle, no pueden interactuar con él en lo absoluto. Esto es la pena de Brahma. Esto fue lo que Ananda le respondió a los antiguos. Y ellos contestaron, oh, si esto es así, pues tú, Ananda, ve, has de ir ahí e imponerle esta pena de Brahma a Shana. Todos los demás probablemente le tenían miedo a Shana. Entonces mejor mandamos a Ananda a que imponga ese castigo. Y además, el Buda fue el que te dijo que tenías que imponerle tú la pena de Brahma a Shana. Así que Ananda, tienes que ir e imponerle esta pena de Brahma a Shana. Y Ananda dijo, venerables, por favor, escuchad. ¿Cómo puedo ir yo e imponerle la pena de Brahma a Shana? Él tiene tan mal humor, tiene un carácter tan difícil. Si voy ahí y le digo que le voy a dar esta pena de Brahma, entonces está el peligro de que me golpee. Y los miembros antiguos le dijeron, oh, amigo Ananda, tienes razón, igual mandamos a algunos bhikshus que te acompañen. Y entonces Ananda dijo, bueno, vale, ok, si es así, sí. Entonces Ananda dijo, hizo tal como le instruyeron los otros bhikshus, y fue ahí con 500 bhikshus a encontrarse con Shana. No podía ir solo, tenía que ir con acompañantes, porque Shana tenía tan mal carácter que a Shana le podía caer a golpes, ¿no? Así que enviaron a 500 bhikshus para que acompañasen a Nanda. Pero es curioso, siempre dicen 500, ¿no? Cuando lees el Vinaya, solo hay 2 números, 500 y 120, es como los únicos números que existen. Entonces eran como pocos bhikshus, eran 120, y si eran más, eran 500. Y cuando hablas de la sangha, o de la sangha de 500 bhikshus, etcétera, quizás en la India no había más números aparte de 100 y de 120 y 500. Creo que eran números representativos, no creo que se refieran a que exactamente habían 500 personas, sino que simplemente representa que era un número elevado.
Entonces son 500 y 120 los dos números. En cualquier caso, ahora Ananda fue acompañado de 500 bhikshus a ver a Shana. Y, y bueno, llegaron a un sitio y estaba este rey Udayana. De hecho, hay varias historias de este rey Udayana en el Vinaya. Él tenía un parque, este rey, y Ananda se sentó ahí, en un árbol de este parque. Y en ese momento, el rey Udayana tenía cortesanas o sirvientas con él, que habían ido con él al parque. Y esto era en el mismo momento en que Ananda llegó al parque. Así que estas sirvientes le dijeron, le dijeron al rey, hemos escuchado que hay un maestro aquí en este parque y que está sentado en un parque. Y todas ellas fueron al rey Udayana y le dijeron, gran rey, el maestro Ananda está sentado aquí en un árbol en el parque. Hemos escuchado que está sentado aquí. Nos encantaría ir y ver al venerable Ananda. ¿Podemos ir? Le pidieron así permiso al rey. Y el rey dijo, vale, ok, podéis ir. Entonces las damas del rey fueron a donde estaba Ananda, se postraron ante él, se sentaron a un lado y Ananda les enseñó el Dharma. Les dio consejos, las animó, las inspiró, las alegró. Realmente todas quedaron encantadas y felices. Y porque estaban tan contentas, le ofrecieron a Ananda 500 hábitos. Le dieron la tela para construir 500 hábitos. Tendrían que haber sido muy adineradas, ¿no? Para conseguir tantas telas. No sé cómo lo hicieron, pero bueno. Y ya veis, aquí de nuevo tenemos 500. Básicamente le dieron 500 hábitos superiores. Y quizás eran 500 porque habían 500 bhikshus, ¿no? Luego se levantaron, se postraron ante Ananda, le circunvalaron, lo dejaron a su derecha y luego regresaron al palacio donde estaba el rey Udayana. El rey Udayana vio que las damas volvían desde lejos y cuando llegaron cerca les preguntó, ¿habéis podido ver al mendicante Ananda? Las damas respondieron, Gran rey, acabamos de ver a Ananda. Y el rey dijo, ¿y qué regalo le habéis dado al mendicante Ananda? Ellas dijeron, Gran rey, le hemos dado al venerable Ananda 500 piezas de tela. Y cuando el rey Udayana escuchó esto, se molestó, se indignó, se enfadó y regañó a las damas diciéndole, ¿qué hará el mendicante Ananda con tantos hábitos, con tantas telas? Es un mendicante, ¿no? Es un comerciante de telas y de túnica. ¿Qué va a hacer con todo esto? ¿Va a abrir un negocio, abrir una tienda? ¿Qué va a hacer con tantas telas y con tantos hábitos? ¿Qué va a hacer con todo esto que le habéis dado? Y entonces le regañó por esto. Y después de haberles regañado, el rey Udayana no estaba contento con esto y pensando, ¿qué va a hacer Ananda con todas estas telas y hábitos? Y decidió ir a buscar a Ananda. Los dos se encontraron y primero, bueno, como él era el rey, y entonces, bueno, estuvieron un poco de discusión acerca del Dharma y hablaron de temas agradables que producirían grandes sentimientos, pero una conversación muy amable y muy... Porque claro, era el rey y no le iba a decir directamente a Ananda, ¿qué vas a hacer con todas esas telas? No hubiese sido apropiado comenzar así la conversación.
Así que primero tuvieron como una conversación para romper el hielo y mostrar respeto, etcétera. Y luego se sentó al lado de Ananda y llegó al punto que realmente le concernía. Le dijo, Ananda, ¿han venido aquí mis damas sirvientes? Y Ananda contestó, Gran Rey, tus damas en efecto han venido aquí hoy. El rey iba poco a poco. Dijo, oh, y Ananda, ¿te hicieron algún regalo estas damas? Y Ananda dijo, sí, sí, me dieron 500 piezas de tela, 500 trozos de tela. Y el rey inmediatamente dijo, invenerable Ananda, ¿qué harás con tanta tela para hábitos? ¿Por qué la aceptaste? ¿Qué harás con todo esto? Y Ananda respondió, bueno, he aceptado toda esta tela y muchos de los bhikshus tienen unos hábitos completamente desgastados y hechos jirones, así que les voy a dar hábitos nuevos. Y el rey, bueno, por un lado era quizás muy mezquino, pero también era alguien difícil, ¿no? Y le preguntó a Ananda, Ananda, ¿y qué van a hacer entonces con sus viejos hábitos? Ahora que les vas a dar hábitos nuevos, ¿qué van a hacer con los hábitos viejos? Y Ananda contestó, Gran Rey, las convertirán en edredones o en sábanas para las... Pero entonces, ¿qué vas a hacer con las antiguas sábanas y mantas? Ah, las viejas telas se van a convertir en cubiertas de edredones. Entonces, y cuando todo esto envejezca, ¿qué vas a hacer con esto? Pues lo vamos a convertir en colchonetas para poder poner en el suelo. En alfombras, disculpad. Y decía, y cuando estas alfombras envejecen, ¿qué vas a hacer? Pues las vamos a convertir en toallas para los pies. ¿Y qué vas a hacer con las toallas de pies viejas? Pues las usaremos como trapos para el polvo, para limpiar el polvo. Y al rey preguntó, ¿y cuando se pongan viejos estos trapos, es para el polvo, qué vas a hacer? Oh, los romperemos en trozos pequeñitos, los mezclaremos con barro y lo haremos para hacer para el suelo, los usaremos para el suelo o los haremos como una arcilla para recubrir distintas superficies. Entonces Ananda pues respondía a todas las preguntas del rey y al final el rey se quedó pensando, uy, estos hijos de los Shakyas usan muy bien las cosas, no las malgastan ni las usan a la ligera, las utilizan para lo que deben ser usadas. Y entonces pensando de esta manera, el rey también se sintió muy inspirado y también le dio a Ananda 500 telas para hábitos. Es decir, Ananda recibió otras 500 piezas de tela y en total había tenido 1000 hábitos, ¿no? O bien la tela para 1000 hábitos. Esta es la historia. Y la razón para explicar esta historia de las damas que ofrecían estos hábitos es que ahora, en este tiempo que tenemos que preservar el medio ambiente, tenemos tantas cosas para usar. Tenemos muchas cosas que usamos en nuestra vida cotidiana, pero en realidad necesitamos tantas cosas, pues en realidad no las necesitamos. Podríamos estar bien sin ellas, pero debido a la propaganda, la publicidad, vemos esto y pensamos, necesito esto, necesito aquello, y así compramos muchas cosas distintas. Y entonces nos rodeamos
de tantas cosas y a veces no nos damos ni cuenta, no nos damos cuenta hasta que tenemos que mudarnos de habitación o de piso y ahí sí que pensamos, uy, ¿cómo me he llenado de tantas cosas? Realmente nos desborda tener tantas cosas, nos da un dolor de cabeza tener que mudar todas estas pertenencias. Y básicamente, cuando vemos a esta historia del pasado y reflexionamos acerca de los mendicantes del Shakya, del estilo de vida que tenían y de cómo eran cuidadosos con todas las cosas que tenían, cómo las usaban de buena manera, las usaban para que cumpliesen su propósito sin desperdiciarlas, pues esto es algo de lo que podemos aprender. En particular, es algo que hemos de entender para poder cuidar del ambiente. En cualquier caso, después de que las damas le ofreciesen la tela a Ananda, Ananda y los 500 bhikshus continuaron su viaje y llegaron a un monasterio llamado Goshita Arama. Es un monasterio que fue regalado por el amo de casa Goshita. Cuando Ananda llegó a este monasterio, había un trono que le habían preparado. Probablemente no era un trono estilo tibetano, sino simplemente, pues, un cojín. Bueno, Ananda se sentó ahí y Chana vino a ver a Ananda. Primero se postró ante Ananda y se sentó a un lado de Ananda. Entonces, Shana había sido parte del servicio del palacio Shakya, pero en ese momento sí que era respetuoso con Ananda y probablemente era porque pues Ananda era un miembro de la realeza y Shana había trabajado en la casa de esta familia, la familia Shakya. En cualquier caso, Ananda le dijo, amigo Shana, esto lo cuento porque Shana no era respetuoso con más nadie, pero sí que lo fue con Ananda. Entonces Ananda le dijo, amigo Shana, la sangha te impondrá la pena de Brahma. Y Shana preguntó, y bueno, ¿pero qué es esta pena de Brahma? Nunca nadie había oído escuchar de la pena de Brahma. Y claro, él era un monje que se comportaba tan mal y le dicen que tiene que pasar por la pena de Brahma, pero no sabía qué era. Entonces Ananda dijo, amigo Shana, la pena de Brahma es que cuando deseas hablar con los bhikshus no pueden prestarte atención, no pueden hablar contigo, no pueden aconsejarte o darte indicaciones, no pueden decirte nada de nada. Y cuando el bhikshu Shana escuchó estas palabras, inmediatamente dijo, venerable, si los bhikshus no pueden hablar conmigo, aconsejarme o darme direcciones, ¿no es lo mismo que matarme? Estaba muy entristecido, se lanzó al suelo, es como si no tuviese fuerzas para levantarse. En breve, después de que Ananda le impuso la pena de Brahma, Shana lo pasó muy mal. Nadie le hacía caso y además no eran solamente los bhikshus y bhikshunis quienes no podían hablar con él, sino también los practicantes laicos. Todos los seguidores del Buda no podían prestarle atención. Y por esto, pues, fue muy difícil en realidad. Pasó por un tiempo muy difícil, se sintió abrumado por la pena, pero a la vez se fue dando cuenta de su comportamiento, desarrolló un sentido de decoro. En el pasado, él no prestaba atención, era un negligente, pero ahora sí que sintió la inspiración, tuvo gran diligencia. Y al poco tiempo encontró la culminación de la conducta casta. Obtuvo el resultado en esa misma vida, obtuvo el estado de arhat. Entonces dice que
mantuvo la conducta casta, liberó su mente, etcétera, ¿no? Se describe de distintas maneras, pero en breve lo que quiere decir es que obtuvo el estado de Arhat. Y una vez Sana obtuvo el estado de Arhat, fue a encontrarse con Ananda y le dijo a Ananda, Ananda, he obtenido el estado de Arhat. Eh, ¿Me podéis liberar de esta pena de Brahma ahora? Porque, claro, cuando estás en la pena de Brahma, todo el mundo te ignora y es muy difícil. Entonces le dijo, amigo, ahora que he obtenido el estado de Arha, puedes eliminar esa pena de Brahma. Y Ananda le dijo, amigo Shana, desde el momento en que te convertiste en Arha, la pena de Brahma ha sido eliminada para ti, te has liberado de ella. Ahora puedes continuar viviendo con los bhikshus tal como antes. Así que esta es otra manera de contar la historia. En el Theravada Kantaka, en los puntos más detallados de la disciplina, se dice, en este concilio sobre el villana no había ni uno más ni uno menos que 500 bhikshus, por lo que este concilio sobre el Vinaya se llama el concilio de los 500. Y después de esto, en el Kantaka Theravada, hay versos de resumen que relatan este primer concilio en verso, y así que es fácil de recitarlos. Pero bueno, ya he explicado todo, así que no hace falta que veamos los versos. Ahora vamos a tomarnos un descanso de media hora y luego proseguiremos con las enseñanzas. A continuación, hemos estado hablando del primer concilio según la primera historia y según el primer relato, aunque también hemos consultado distintas fuentes, según el canon budista. Y ahora os voy a contar la segunda manera de relatar esta historia, que es tomando el comentario de la Prajna Paramita, el 100.000 estanzas. Lo que he estado discutiendo hasta ahora, durante estos últimos días, ha sido el primer relato del primer concilio. Y cuando digo que hay dos relatos o dos maneras de relatar el primer concilio, esto es dividiéndolo, esta división en dos, es algo que he hecho para estas enseñanzas del Marngok, en donde he escuchado dos fuentes primarias. No es que por lo general se diga que hay dos relatos acerca del primer concilio, no es algo que está preestablecido, sino que simplemente son estos dos relatos, son dos relatos que he escogido para presentar estas enseñanzas. No es que sea algo comúnmente conocido o que esté preestablecido de esta manera. En cualquier caso, el primer relato ha sido basado principalmente en la literatura vinaya. Y he tomado los distintos vinayas en los distintos vinayas de las distintas escuelas. Tomamos el vinaya en 4 partes de la escuela Dharmagupta como la base y luego suplementamos esto con el vinaya en 5 partes de la escuela Mahisashaka y también el vinaya de la escuela Theravada. Y estos fueron relatos suplementarios, auxiliares. Mi esperanza es que al explicar esto os podáis hacer una buena idea de cómo se relata el primer concilio en la literatura vinaya.
Ahora, en términos de los dos vehículos, del vehículo fundamental y del Mahayana, pues lo que he estado relatando hasta ahora es primordialmente del vehículo fundamental de la literatura Sravaka. Y ahora quiero contaros el segundo relato de cómo aconteció el primer concilio, y este viene principalmente del gran comentario de los 100.000, y es básicamente el relato según la literatura mahayana. En general, el gran comentario de los 100.000 fue traducido al chino en el cuarto siglo. Fue traducido por algo así, alguien así llamado Chopsy, y él era de lo que hoy se conoce como Xinjiang, de esta área. Anteriormente, esta región recibía otro nombre. Era uno de los grandes reinos occidentales de China. Shuangzi era el nombre que tenía. Y esto fue traducido por el traductor Kumarajiva, quien fue un traductor muy importante en la China antigua. Si lo comparamos con los traductores tibetanos, pues tendría un estatus similar a Vairochana. Tenemos la historia de vida de Vairochana y muchos de los acontecimientos se parecen a la vida, los acontecimientos de la vida de ese otro maestro chino, traductor cuya era vida o algo parecido. Y a veces uno se puede preguntar si la vida de Kurayavida tuvo alguna influencia en la historia de vida del traductor tibetano Vairochana. Vairochana fue un traductor muy famoso y de manera similar entre los traductores chinos, este traductor Kumarajiva era uno de los más famosos. En cualquier caso, el gran comentario sobre los 100.000 es un comentario acerca de los sutras de la Prajnaparamita en 100.000 estrofas, y esto no lo tenemos en tibetano. Se dice que lo escribió Nagarjuna, aunque hay quienes lo cuestionan, pero la mayoría acepta que fue compuesto por el Acharya Nagarjuna. Ahora describiré el primer concilio según se presenta en este texto. Primero, mirad aquí la pantalla. Tenemos aquí un esquema de cómo se describe el primer concilio en este gran comentario de los 100.000. El primer punto es el paranirvana del Buda, que es lo que trataré hoy. Luego están los dioses postrándose ante Mahakashapa. Luego está Kashyapa, que reúne a los arhats. Luego, la razón de por qué tenían que haber habido 1.000 bhikshus. Luego está el concilio en Rayagriha. Y luego las acusaciones de Ananda. Voy a darlas en orden, y entonces el primero de estos puntos es el paranirvana del Buda. Lo que dice en el gran comentario de los 100.000, aquí se dice que este relato se toma del sutra de la recitación del Dharma, el Dharma Samgiti Sutra, como base para lo que se presenta en ese gran comentario. Entonces dice que cuando el Buda pasó al paranirvana, la tierra tembló 6 veces. Se habla siempre de que la tierra tiembla 6 veces. Y también están las 6 maneras en que puede temblar. Básicamente son 6 maneras distintas en que la tierra puede temblar.
Hoy en día decimos es esto, las 6 maneras en que tiembla la tierra. Igual hay más de 6, pero bueno, se enumeran en 6. En cualquier caso, estos terremotos no causaron daño a los seres. Sí que hubo estos terremotos o temblores, pero los seres no fueron dañados por ello. También está la historia de que la tierra tembló cuando el Buda obtuvo la budeidad. En cualquier caso, también los ríos cambiaron de dirección. En lugar de ir corriente abajo, iban corriente arriba. Y también hubo un gran viento, un ventarrón. Y estos signos eran como presagios. También nubes oscuras se acumulaban en todas las direcciones, los relámpagos brillaban, los truenos retumbaban y de repente cayó una granizada. También comenzaron a caer meteoritos en todas las direcciones. De manera similar, los leones y las otras bestias carnívoras rugieron en todas las direcciones. Los dioses y los humanos se lamentaron, estaban todos tristes y todos los dioses y los humanos gritaron. En un abrir y cerrar de ojos, el Buda ha pasado al nirvana, se ha ido muy rápido, el ojo del Buda ha quedado cegado, el ojo del mundo se ha cegado. Entonces estaban lamentando, llorando, sollozando. Y en ese momento también las plantas, las hierbas medicinales, las flores y los pétalos, en un instante se resquebrajaron. Las grandes montañas del mundo se desmoronaron y las olas se estrellaron continuamente en los océanos. No eran olas muy grandes, que usualmente no habían olas grandes ahí, pero ahora sí habían olas muy grandes, donde estaba el terremoto, las montañas se desmoronan, las plantas se resquebrajan, están todas estas nubes que vienen de por doquier. Entonces estaban todos estos signos terribles, que aterradores. De manera similar, los lagos, los manantiales y los ríos, todas las aguas em, hervían en cierta manera y se volvían muy turbios, aunque habitualmente fuesen muy limpias, pero bueno, lo veían. E incluso los meteoritos se podían ver en el día, ¿no? No solamente en la noche. En breve, todos los dioses y los humanos estaban abrumados por el dolor. Y los que estaban practicando, los que estaban recorriendo el camino, pues no podían hablar, no sabían qué decir, no sabían ni cómo hablar. Pero aquellos que habían logrado el no más aprendizaje y el estado de Arhat, pues pensaron, todos los fenómenos son transitorios y el Buda también ha de pasar al nirvana. Y entonces reposaban en el significado de esto. En cualquier caso, los dioses, los humanos, los yakshas, los rakshasas, los gandharvas y los garudas y los nagas y demás sentían una gran pena, gran sufrimiento. En aquel momento había muchos arjas que estaban libres del nacimiento y de la muerte. Y hay un verso que el significado dice, si lo traducimos de una manera un poco burda, pues lo que dice esta estrofa es: hemos cruzado los ríos que son difíciles de cruzar para los seres ordinarios. Estamos libres del deseo y nos hemos liberado del nacimiento, la enfermedad y la muerte, pero todavía tenemos estos agregados mancillados. Y tener estos agregados era como estar atrapado en una jaula con 4 serpientes venenosas. Si estás en una jaula con serpientes venenosas, pues esa es una situación muy incómoda y terrorífica. Entonces estos arjas veían a los agregados de esa manera
Y por lo tanto, pensaron, hoy pasaré al nirvana sin que nada quede. Entonces, estos grandes arjas que vivían en retiros de montaña, en los bosques, en las orillas del río, en las orillas de los lagos, en las aldeas, pues según sus deseos dejaron ir esta vida y pasaron al nirvana. Es decir, simplemente pasaron. En el mismo momento en que el Buda pasó al paranirvana, pues muchos arcas también lo hicieron. Entonces muchos de ellos pasaron al nirvana, pero otros también simplemente volaron por el cielo. Y eran como cisnes que volaban por el cielo y mostraron muchos milagros. Y cuando mostraron estos milagros, inspiraron la fe en muchos seres. Y después de hacer esto, después de mostrar todos estos milagros, pues sí que pasaron al nirvana. En ese momento estaban los dioses de las seis clases del deseo hasta los dioses de los 4 niveles de llana. Estos dioses vieron que tantos arcas estaban abandonando esta vida condicionada y pasaban al nirvana. Y lo que pensaron al ver esto fue que después de que el Buda pasó al nirvana, todos los estudiantes que alcanzaron la liberación también han pasado al nirvana. Los seres de hoy en día están aquejados por diversas enfermedades de ansia, deseo, odio y engaño. Están enfermos con distintas enfermedades y los maestros espirituales y los que son como sus médicos están falleciendo, se están yendo de este mundo. Así que en el futuro no van a haber más médicos, no van a haber doctores para que les curen. Y obviamente no estamos hablando de doctores habituales, sino los doctores que pueden curar estas enfermedades del engaño y la confusión. Es como si todos los estudiantes que eran como lotas que crecían en el océano de prajna ilimitado se hubieran marchitado y decaído. Incluso el árbol del Dharma se ha descompuesto y roto. Las nubes del Dharma se han disipado. El gran elefante del prajna ha fallecido. Y las crías de elefante que le han seguido, que eran los estudiantes del Buda, después de que el Buda falleció, pues ellos también están falleciendo, se están yendo más allá. Y los dioses decían, esto no está bien. Después de que el Buda pase más allá y todos los sargas también pasen más allá, el mundo quedará desprovisto de prajna. Ya no habrá nada que pueda iluminar a los seres, que pueda conducirles fuera de esta oscuridad. Y esto fue lo que pensaron los dioses, lo que dijeron cuando vieron todos estos arjas pasando al nirvana. El segundo punto es el de los dioses postrándose ante Kashyapa. Entonces, estos dioses, los dioses desde los 6 mundos del deseo hasta estos, hasta los dioses de las 4 llanas, que en realidad no piensan mucho, simplemente están siempre en samadhi, pero bueno, en cualquier caso, todos los dioses desde el deseo hasta el mundo de la forma, pues vieron que el mundo estaba entrando en oscuridad y que ya no había nadie que podría mostrarle a los seres qué hacer y qué no hacer. Entonces, preocupados, fueron a Mahakashyapa, se postraron ante él y le dijeron esta estrofa. El significado de esta estrofa más o menos es una alabanza a Mahakashyapa en primer lugar. Le están diciendo que vivas una larga vida, que has vivido una larga vida, que has abandonado el deseo, el enfado y el orgullo. Tu cuerpo es del color del oro, de este oro de Jambu.
El otro día mencioné que Mahakashapa tenía una complexión dorada y ya mires al cuerpo de Kashapa de arriba abajo, de abajo arriba, pues eres precioso, eres muy guapo y tus ojos son como lotos puros. Entonces alabaron a Kashapa y después de alabar a Mahakashapa de esa manera, los dioses le dijeron: Gran venerable Kashapa, ¿sabes lo que está ocurriendo? Esto es terrible. El barco del Dharma se está hundiendo. Es como si hubiese un barco de Dharma y, y tiene un hueco en el fondo y se está hundiendo en el océano. La ciudad del Dharma está colapsando. El océano del Dharma se está secando. El estandarte del Dharma está siendo bajado o arriado. La lámpara del Dharma se está apagando, el maestro del Dharma se ha ido, entonces las personas que practican cada vez serán menos y la gente malvada será más y más poderosa. Así que ahora mismo es apropiado que tú, por gran amor y compasión, establezcas o plantes el verdadero Dharma para que permanezca de una manera estable. Así que esto fue lo que le dijeron los dioses, fue la petición de los dioses. Y en ese momento Mahakashapa pensó, en realidad Mahakashapa, el pensamiento de Mahakashapa era como un gran océano inamovible, que no se mueve mucho, inmaculado. Una taza de agua, pues el contenido del agua pues bambalea mucho, pero en un gran océano pues el agua se mantiene calma e inmóvil. Y los dioses estaban muy preocupados y le decían: Mahakashapa, está ese peligro, esta situación tan terrible. Y Mahakashapa, que era como un océano inamovible, pues se quedaba ahí tranquilito sin decir nada. Pero después de un largo tiempo respondió y dijo: lo que decís es cierto, tal como lo habéis dicho. Dentro de poco, en este mundo, no habrá más prajna en lo absoluto. El mundo se llenará de una ilusión ignorante. La gente será incapaz de distinguir la virtud de la no virtud, lo apropiado de lo inapropiado, lo que debe hacer de lo que no debe hacerse. Será una completa oscuridad. De esa manera, Kashyapa no dijo específicamente que él iba a establecer la base del Dharma, pero en realidad, por no decir nada, aceptó la petición de los dioses. Entonces los dioses se postraron a los pies de Mahakashapa y regresaron a sus propios lugares en un instante. En cualquier caso, el Buda ha pasado al nirvana y los dioses vieron esto, se preocuparon y fueron a Mahakashapa diciéndole que tienes que hacer algo al respecto porque si no las enseñanzas del Buda van a desaparecer. No habrá prajna, no habrá sabiduría en este mundo. Quedaremos en la completa oscuridad. Y Kashyapa dijo implícitamente que haría algo al respecto. Entonces, este es el segundo punto de nuestro esquema. El siguiente punto es que Kashyapa reúne a los arcas. La manera en que se describe en ese gran comentario, los 100.000, no se parece mucho al comentario del Vinaya de Sravaka, porque estos relatos de la literatura Vinaya están enseñando los eventos que ocurrieron en la percepción común de los seres ordinarios. Ahora bien, en los relatos del Mahayana, pues habla de los dioses, de los nagas y demás. En cualquier caso, Mahakashapa pues se puso a reunir a todos los arjas. Entonces Mahakashapa pensó: los dioses me han hecho esta petición con tanta insistencia
Y se planteó, ¿qué puedo hacer para que estas enseñanzas que son tan difíciles de obtener, incluso después de 13 eones incontables, puedan permanecer largo tiempo? Entonces se planteó esto durante largo tiempo y lo que pensó fue, si creo que las enseñanzas deben permanecer mucho tiempo, pues entonces lo que debemos hacer es compilar los sutras, el Vinaya y los sutras, el Abhidharma y el Vinaya, las tres cestas de las enseñanzas de Buda. Es decir, básicamente hemos de enseñar, de recopilar todas las enseñanzas que el Buda dio en estas distintas cestas. Si podemos compilarlas en estas tres cestas, entonces las enseñanzas podrán perdurar durante un largo tiempo, puesto que si cada quien da su propia enseñanza, pues estas tres cestas no estarán juntas, estarán esparcidas, ¿no? Cada cual las presentará de una manera y algunos hablarán en concordancia con el Vinaya, otros con los sutras y así. Y en cualquier caso, de esa manera, pues las enseñanzas se van a dispersar y a desaparecer. Es como hoy en día. Tenemos tenemos un gran lama que escribe un trabajo acerca de este texto y acerca del otro texto y acerca del otro y están todos dispersos hasta que viene un estudiante, un discípulo y los reúne todos, ¿no? Y como los trabajos compilados. Básicamente esto fue lo que hicieron en el primer concilio. Entonces, básicamente, Mahakashyapa pensó, solamente si podemos compilar estas tres cestas, podrán permanecer las enseñanzas. Y entonces tendremos algo también para mostrar, ¿no? Decir, estas son las enseñanzas del Buda. El Buda, por su gran compasión, pasó por grandes dificultades, esfuerzos para poder encontrar el Dharma. Y esto lo hizo durante muchas vidas. Simplemente para poder conseguir un solo verso del Dharma, puedo soportar muchas dificultades. Y entonces el Buda recibió el Dharma pasando por muchas dificultades y una vez recibido, pues lo enseñó a otros. Lo hizo sin pensar en sí mismo y sin importar las dificultades que pudiera pasar. Entonces, si nosotros podemos ahora recopilar estas enseñanzas del Buda y difundirlas, pues podremos beneficiar a los seres. Pensando de esa manera, Mahakashyapa fue a la cima del monte Meru y golpeó un Gandhi de cobre, que básicamente es este gong. Bueno, no es un gong, pero hace de gong, que es cuando hacemos el sollón, es una vara grande, larga, que se toca. Y al tocarla, golpearla, pronuncia este verso. Alumnos del Buda, por favor, escuchadme. Si todos vosotros que sentís gratitud hacia las enseñanzas del Buda, hoy, para poder devolver la bondad del victorioso, no paséis al nirvana. Ahí les estaba hablando a los arjas, porque ellos si quieren pasar al nirvana lo pueden hacer inmediatamente. Entonces les está diciendo, no tenéis que pasar al nirvana, tenemos que compilar las enseñanzas del Buda. Y dijo esta estrofa. En cualquier momento, el sonido del Gandhi, cuando estaba tocando esto, y la voz de Kashyapa, llenó todo el reino de los grandes 3000. Básicamente llenó todo el universo, todo el mundo lo pudo escuchar. Quizás no todos los seres, pero bueno, todos aquellos que tienen clarividencia y poderes milagrosos, todos lo podían escuchar. Y cuando lo oyeron, todos los estudiantes que tenían poderes milagrosos y clarividencia se reunieron, usaron sus poderes milagrosos para llegar inmediatamente. Mahakashyapa tocó el Gandhi en la cima del monte Meru y todo el mundo le escuchó. Y así se reunieron todos alrededor de Mahakashyapa.
En ese momento, Mahakashapa les dijo a todos los bhikshus que se habían reunido, las enseñanzas del Buda están desapareciendo. Fue únicamente por amor a todos los seres que el Buda obtuvo este verdadero Dharma, ignorando sufrimiento y dificultades durante 3 incontables eones. El Buda pasó por tantas dificultades en pos del Dharma y no estaría bien que desapareciese. Y ahora los estudiantes que conocen el Dharma, que son capaces de mantener y sostener el Dharma y de recitarlo, pues muchos están siguiendo los mismos pasos del Buda y están pasando al Nirvana. Y si las enseñanzas del Buda desaparecen ahora, los entes del futuro serán especialmente dignos de compasión, pues estarán en una situación terrible, ya que no tendrán prasna, no tendrán conocimiento preciso, su confusión aumentará. Y por esa razón, tal como el Buda tuvo tanto amor hacia todos los seres, nosotros también necesitamos utilizar bien el Dharma. Debemos de sostenerlo y emplearlo correctamente. Así que hemos de ahora compilar las 3 cestas del Dharma. Después de esto, si queréis pasar al Nirvana, ok, podéis hacerlo, pero hasta entonces no podéis pasar al Nirvana. En chino hay un texto que se llama La preciosa arboleda de Dharma y es un compendium de muchas historias del Dharma que están relacionadas al Dharma. Es un texto bastante largo. Es una compilación de la monastía Tang de esta época y es muy similar al Mahayana. Y lo que dice aquí es que 7 días después de que el Buda pasara al Paranirvana, Mahakashapa le dijo a 500 arjas: vosotros, 500 arjas, golpead el Gandhi para convocar a todos los arjas que tienen las clarividencias en los reinos de Buda de las 10 direcciones para que se reúnan aquí en la arboleda de los 2 salas. Tenéis que hacerlo aquí en esta arboleda de los 2 salas, que fue donde el Buda pasó al Paranirvana, este tipo de árbol llamado sala. Entonces, todos tenéis que ir en vuestras direcciones y reunir a todos los arjas y para volver aquí y para que podamos hacer este concilio de las enseñanzas del Buda. En cuanto dijo eso, en el tiempo que se tarda uno en extender el brazo, que ese es un momento, ¿no? Extender el brazo. En ese momento, el tiempo que tarda uno en extender un brazo, estos arcas pues son a muchos reinos de los 10 universos y trajeron a 8.000 millones de arcas de vuelta. Y estos, perdón, 800 millones, 8.000 arcas. Y todos se reunieron en este parque de sala. Entonces teníamos 500 arcas con clarividencias y trajeron a 800 millones, 8.000 arcas de las 10 direcciones de todos los universos. Podemos decir que esto es como otra dimensión, ¿no? Son unos números desbordantes. Es una situación completamente distinta. No es lo que diríamos de manera ordinaria. Tenemos que darnos cuenta de esto cuando vemos el Mahayana. Si pensamos que las descripciones del Mahayana tienen que estar de acuerdo con nuestra manera de pensar, pues no va a ser así. En cualquier caso, se reunió un gran número de arjas alrededor de Mahakashapa. Y hay otra historia que dice que eran 1.000 bhikshus, exceptuando a Ananda. Esto es según esta preciosa arboleda del Dharma. Y la diferencia de ese relato
con el relato del comentario de los 100.000 es que aquí se dice que eran 1000 bhikshus. Según el Vinaya eran 500, pero aquí este relato dice que eran 1000 bhikshus sin contar a Ananda. Claro, porque Ananda no cuenta como bhikshu, ¿no? Entonces eran 1000 bhikshus y excluyeron a Ananda. Eran arjas, tenían las clarividencias, descansaban uniformemente en la liberación, no tenían obstáculos a la liberación, etcétera. Tenían un montón de cualidades, pero no hace falta recitarlas todas. En cualquier caso, eran arjas, tenían las clarividencias, conocían las 3 sextas de las enseñanzas, eran lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Ahora hemos llegado al cuarto punto, la razón por qué debían de haber 1000 en el concilio. En el gran comentario de las 100.000 se dice que había 1000 bhikshus. Y la pregunta es, ¿por qué tenían que ser 1000? En ese momento vinieron muchos bhikshus, vi muchos arjas, pero Kashyapa solamente seleccionó a 1000 para el concilio. ¿Y por qué? La razón es que después de que el rey Bimbisara lograra el resultado, obtuviese el estado de arhat, en ese momento también 84.000 ministros de él también lograron el resultado. Y en ese momento se le dio la orden al Palacio Real de preparar comida para 1000 bhikshus y le hicieron ofrenda a 1000 bhikshus. Y esto fue una costumbre, se convirtió en una costumbre que fue continuada por el rey Ajatasattu, el hijo de Bimbisara. Y en ese momento Mahakashyapa pensó que si vamos al concilio y tenemos que también buscar limosna, pues será difícil, los budistas nos acosarán, despertarán sospechas y demás. Así que lo mejor es que cuando hagamos el concilio, pues no salgamos. Si las personas van fuera del concilio, pues es que no nos va a funcionar bien. Así que si vamos a Rayagrija, ahí tienen un lugar en particular donde pueden dar comida a los bhikshus y ya está esta costumbre establecida. Entonces, si vamos a Rayagrija, nos van a ofrecer alimentos. Están listos para ofrecerles comida a 1000 bhikshus. Así que creo que será fácil que hagamos el concilio ahí, el concilio para compilar las enseñanzas. Y por eso es que Kashyapa solamente seleccionó a 1000 bhikshus y no más. El siguiente punto es el concilio en sí, el concilio en Rayagrija, donde se compilaron las enseñanzas de Buda. En ese momento, Mahakashyapa y los 1000 bhikshus llegaron a la montaña del pico del buitre en Rayagrija. Y cuando llegaron ahí, en ese momento el rey de Rayagrija era Ajatasattu. Y Mahakashyapa le dijo al rey, por favor, prepara comida para nosotros todos los días y por favor tráenosla. Y la razón para esto es que a partir de hoy estamos compilando las 3 cestas de los sutras y demás. Así que no podemos salir de este lugar mientras estemos con el concilio, no podemos ir a pedir limosna. Así que por favor, prepáranos nuestras provisiones y envíanoslas aquí para que podamos hacer este concilio. Aquí en este punto, como mencioné antes, tenemos este texto llamado la preciosa arboleda del Dharma, que cita las escrituras del Mahasamgika Vinaya. Es una historia, una muy buena historia que describe cómo Mahakashyapa y los 1000 bhikshus compilaron el Dharma. Lo que dice en ese Vinaya Mahasamgika es que cuando Mahakashyapa llegó a Rayagrija con los 1000 bhikshus, y es decir, cuando llegaron eran 1000, que es lo que dice en el Mahasamgika Vinaya. Llegaron 1000 bhikshus, prepararon el alojamiento, los colchones y demás.
Hicieron un trono para el Buda. A su derecha había un asiento para Shariputra y a su izquierda había uno para Modgayana. Y debajo de esto prepararon un asiento para Kashyapa y prepararon también todos los demás asientos. Y luego prepararon provisiones para 4 meses, todo lo que necesitarían para 4 meses, los 3 meses de la estación de lluvias más un mes adicional. Hicieron todas estas previsiones para que no hubiese contacto con nadie del exterior durante estos meses del concilio, así que tuvieron que prepararlo todo con antelación. Entonces se reunieron todos los bhikshus y entre estos bhikshus, pues todos eran arhats. Algunos habían escuchado el Vinaya una vez del Buda, otros no lo habían escuchado del Buda, sino de algún discípulo del Buda. Otros habían escuchado el Vinaya 2 veces del Buda y otros no lo habían escuchado 2 veces del Buda, pero sí de los discípulos del Buda. Y en ese momento, en cualquier caso, la Sangha se reunió y discutieron. Deberíamos invitar a aquellos que tienen los 3 conocimientos, que son arjas, que tienen las 6 clarividencias y que han escuchado el Vinaya 2 veces del Buda o de sus discípulos. Esto fue lo que discutieron. Y cuando hicieron eso, pues entonces solo quedaron 500 bhikshus. Comenzaron 1000, pero luego solo habían 500, no sé muy bien qué pasó, pero bueno. En cualquier caso, solo quedaron 500. Se ve que los otros 500 no participaron en el concilio en sí, porque los que estaban discutiendo eran solamente 500, pero en realidad eran 500 menos 2. Es decir, eran solamente 498 bhikshus. Faltaban 2 para llegar a 500. Y decían, tenemos que tener 500, nos faltan 2. Eso es lo que decían. Y decían, bueno, Aniruddha va a venir. Ya tendremos 499, solo nos falta uno. Entonces, ¿quién va a ser este que nos falta? Nos falta uno. ¿A quién me invitamos? Luego había un maestro llamado Lipoti, que tiene un nombre chino. Este es el nombre en chino. En cualquier caso, Lipoti había tomado los votos como Audgayana. Y Mahakashyapa dijo, pues tenemos que ir al cielo de los 33, este reino divino de los 33, e invitar a este Bhikshu, a Lipoti, decir que venga. Cuando le invites, pues decirle que el Buda ha pasado al Nirvana y que los Bhikshus están compilando las enseñanzas del Buda, decirle esto. Entonces, este anciano, este Lipoti, pues, no, disculpad, Lipoti fue al cielo de los 33 a llamar a otro Bhikshu y, bueno, en cualquier caso entregó el mensaje de que el Buda había pasado al Paranirvana y los Bhikshus están reunidos para compilar las enseñanzas del Buda, así que se te ha invitado. En cuanto ese Bhikshu escuchó la historia, se entristeció diciendo, ¿realmente el Buda ha pasado al Paranirvana?
Y el Bhikshu le dijo, si el Buda estuviera presente en el mundo, vendría, pero el Buda ha pasado. El ojo del mundo ha quedado ciego y entonces levitó en el cielo, quedó se estableció en el samadhi de fuego y su cuerpo pasó al paranirvana. Entonces, Lipoti, que era el mensajero, bueno, y vio que ocurrió todo esto, así que volvió a donde estaba la sangha. Dijo, fui a invitarle, tal como me lo enviaron, pero al darle la noticia, pues su cuerpo se incineró y pasó al paranirvana, ya no va a venir. Entonces, Mahakashapa volvió a enviar a Lipoti al palacio liberador de los 33. Ahí hay un arhat llamado Shahuanpoti. Entonces ve a llamarlo a él. Luego estaba Shao Shishan y Potoshi. Y entonces en la montaña Otanhu había un anciano llamado Tao Shuli y le mandaron también a llamarlo. Y también había alguien llamado Utolo y le dijeron que le invitara. Y también hay en Mautumau, en la montaña Maut, hay un estudiante de Shariputra. Y en Mosolu está este venerable, Lodú. Entonces, bueno, invitaron a Lipoti a invitar a todos estos venerables arjas. Tendría que haber sido difícil para Lipoti. Bueno, tendría que haber tenido poderes milagrosos para poder cumplir con esa tarea de encontrar a cada uno de ellos, decirle la sangha me ha dicho que haga esto. Y todos ellos cuando escucharon que el Buda había pasado al nirvana, pues ellos mismos pasaron al nirvana inmediatamente. Oh, no, el Buda no está ahí, pues yo también paso al nirvana. Y al final, por último, fue a uno de los grandes reyes, a Vaishravana, uno de los 4 grandes reyes, fue a invitar a este arca llamado Shomido. Entonces Lipoti le dijo, oh, el Buda ha pasado al nirvana. Los bhikshus quieren compilar sus palabras, así que te invito a que participes. Y cuando escuchó esto, el arhat se entristeció y preguntó, ¿realmente el Buda ha pasado al nirvana? Y le dijeron, sí, le dijo sí. Entonces el arhat dijo, si el Buda estuviese presente en el mundo, pues sin duda iría, pero el Buda ha pasado al nirvana, el mundo ha quedado ciego. Y en ese momento, pues milagrosamente levitó en el cielo y entró en el samadhi del fuego. Su cuerpo quedó incinerado y él pasó al nirvana. Entonces el anciano Lipoti volvió a Kashyapa y donde estaban todos estos bhikshus, le contó todo lo que había ocurrido. Pues he ido a todos los sitios que me dijiste que fuera, pero cuando me los encontré y les dije lo que había pasado, pues ellos inmediatamente pasaron más allá, fueron más allá. Simplemente se incineraron en llamas y pasaron al nirvana. Y Mahakashapa le dijo, mejor vamos a dejarlo aquí, vamos a dejar de invitar a bhikshus. No vamos a darle esta noticia a más arhats, puesto que a todo el que se lo contamos pasa al nirvana. Si continuamos invitando a todos estos arhats, pues nos vamos a quedar sin ninguno de ellos. Y si no hay arhats en el mundo, pues
en este mundo no habrá un campo de mérito, así que mejor dejamos de invitarle. Eh, y un bhikshu, en realidad, y habían invitado a tantas personas y se les había olvidado a invitar a Nanda, ¿no? Bueno, no olvidado, pero no lo habían invitado. Entonces un bhikshu dijo, pues estamos invitando a todos estos arjas y no vienen, y no solo es que no vienen, pero es que si no, se incineran y pasan al nirvana, pero tenemos que invitar a todos estos arjas. El Ananda está ahí. Ananda es el tesorero del Dharma. Esto fue lo que dijo un bhikshu. Oh, venerables, vamos a invitar a Nanda. Nanda está aquí mismo. Él era el asistente del Buda. Él escuchó el Dharma directamente de él. Y en el pasado, el Buda dijo que Ananda era el principal en las tres cualidades, así que hemos de invitarlo. ¿Para qué estamos ahí esforzándonos buscando estos arcas, invitándolos? Y no solo es que no vienen, pero es que se pasan al nirvana y tenemos a Ananda aquí al lado y no le invitamos. Vamos a invitarles. Y cuando el bhikshu dijo esto, Mahakashyapa enseguida contestó, no, no se puede, no está bien. No es correcto invitar a Nanda. Él sigue en el camino. Nosotros estamos en el camino del no más aprendizaje, somos arjas. Él sigue en el camino del aprendizaje. Si lo incluimos en los rangos de aquellos de no más aprendizaje, sería lo mismo que sentar a un yacal, ahora digo el nombre bien, entre leones. Este alimento es como una hiena, un chacal. Se parece un poquito a un zorro, pero aúlla como un lobo. Entonces sería como un chacal entre leones. No, no puede pasar así. No podemos invitar a Nanda. No podemos invitar a Nanda, no lo podemos incluir en nuestro grupo. Mahakashyapa no lo aceptó. Y no solamente no lo aceptó, sino que dijo que Ananda era como un chacal. Y luego están las acusaciones contra Ananda. En ese momento pasaron los 3 meses del retiro de lluvias, del monzón, y durante este retiro de lluvias, después de 15 días, cada medio mes hacían el soyón, el posada, y en ese momento todos tenían que reunirse, y en ese momento, cuando se reunían, discutían el Vinaya. Mahakashyapa entró en Samadhi y miró alrededor con su ojo divino, miró a todo el mundo para ver en qué nivel de realización estaban y vio que solamente Ananda no había abandonado las aflicciones. Entonces dijo, no, no está bien que Ananda se quede aquí, no se puede quedar aquí. Ananda es el único que no ha abandonado las aflicciones. Mahakashyapa se levantó de su samadhi y en medio de todo el mundo tomó la mano de Ananda, la cogió de la mano a Ananda y le dijo, todos los bhikshus aquí están libres de mancha, todos son arjas. Estamos aquí para compilar los sutras, pero tú no has extinguido las aflicciones, no puedes quedarte aquí, no eres digno de quedarte aquí. Y lo sacó del brazo. Y Ananda pues se sintió extremadamente avergonzado de que Mahakashyapa lo hubiese tratado así. Y claro, no era un arhat. Entonces, y se avergonzó muchísimo. Y se sintió muy triste y se puso a llorar. Y se dijo a sí mismo, he pasado 25 años como el asistente del Buda. Permanecí cerca de él. Y nunca he sufrido tanto como ahora, nunca he pasado por una dificultad similar a la de ahora. El Buda es realmente compasivo.
el Buda me perdonaría y me comprendería. Aunque no hubiese abandonado todas las aflicciones, el Buda me perdonaba, lo comprendía. No es que me dijese, Ananda, no has eliminado las aflicciones y me expulsara. No, el Buda nunca hizo esto. Y pensando de esta manera, Nanda le dijo a Kashyapa, tengo habilidades, tengo prácticas, así que dame un poco de tiempo. Dame un poquito de tiempo e inmediatamente obtendré el estado de Arhat. No me eches, no me expulses, dame un poquito de tiempo. Tengo habilidad, tengo práctica. Es seguro que puedo obtener el resultado de Arhat. La razón por la cual no lo he hecho no es porque me carezca de las habilidades o de práctica, no es por eso que no he obtenido el estado de Arhat, es porque he estado sirviendo al Buda como su asistente y no he tenido el tiempo. Pero después de que haya... Los arhats tienen todos el mismo nivel de realización. Entonces, después de que alguien se convierte en un arhat, pues el Buda no les puede poner a trabajar y ordenarle, ¿no? Entonces Ananda dijo, fue intencionalmente que no obtuve el estado de arhat. Era para poder servir al Buda. Y para poder servirle intencionalmente, no alcancé el estado de arhat. Pero sí que tengo la habilidad y la práctica para hacerlo, así que dame un poquito de tiempo e inmediatamente obtendré el estado de Arhat. En la siguiente sesión hablaré de cómo es que Ananda obtuvo el estado de Arhat. También están las acusaciones, hiciste esto, hiciste aquello, esto lo hiciste mal, hiciste aquello y lo otro. Pero ya hablé de ellas antes, ¿no? Pero hay algo en particular que quiero mencionar en la próxima enseñanza.